Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Soy la maestra Aurora Geraldine y en esta ocasión les voy a hablar de manera general sobre el delito. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. De manera etimológica o etimológicamente hablando, viendo la raíz de donde derivan las palabras, vemos que delito quiere decir, o la palabra delito deriva del latín delictum, del verbo delinquere. A su vez, este verbo está compuesto de delinquere, que quiere decir dejar, y el prefijo de. En la connotación peyorativa se toma como delinquere bien o rectam bien, que significa dejar o abandonar el buen camino. Cuando nosotros entonces hablamos sobre delito o la palabra delito, pues etimológicamente acordémonos que quiere decir dejar o abandonar el buen camino. Imagínense ustedes que una persona éticamente correcta comete algún delito, ¿verdad? Entonces ese delito pues es contrario a lo que marca la ley, ¿verdad? Contrario al derecho. Entonces está abandonando el buen camino que procuraba tener antes de la comisión del delito. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a continuar. El concepto doctrinario del delito viene siendo, para González Quintanilla, el delito es el comportamiento, o sea, la conducta, el hecho de que alguien genere una conducta o lleve a cabo una conducta, pero eso de manera típica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que mi conducta encuadra, ¿verdad? Encuadra con lo que marca el tipo penal, ¿sale? O sea, algún artículo del Código Penal para el estado de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Querétaro o del Código Penal Federal, ¿verdad? Esa conducta además debe ser antijurídica, o sea, contraria a lo que marca la ley, contraria al derecho, y por último debe ser culpable, o sea, reprochable al autor del delito. Bueno, vamos a continuar. El concepto doctrinario del delito hace referencia a ¿qué? Es todo acto típico, como bien comentábamos, antijurídico, culpable y además punible, o sea que está sometido a una sanción. Este delito pues será la conducta humana. Solamente acordémonos que los delitos pues, los cometen nada más las personas o los podemos llegar a cometer las personas. Y bueno, esta conducta humana será individualizada mediante un dispositivo legal, que esto viene siendo el tipo penal. El tipo penal pues son los artículos, ¿verdad?, que contempla la ley, los códigos. Esos que revelan la prohibición típica, ¿verdad? El encuadre de mi conducta antijurídica que empapa con lo que viene siendo el artículo, ¿sale? Bueno, que por no estar permitido en ningún precepto jurídico, o sea, mi conducta que yo realizo, que es antijurídica, no tiene ninguna causa de justificación, o sea, mi conducta no es justificable, por ende, pues se genera un delito, ¿sale? Y es contraria al orden jurídico, o sea, que mi conducta es antijurídica, o sea, contrario a lo que realizo al sentido jurídico, ¿verdad? Bueno, y que por serle exigible al autor, o sea, a la persona quien lo comete, que actuese de cierta manera en circunstancias, ¿sale? Le es reprochable. Por eso, al ser reprochable, pues es culpable el sujeto activo del delito. Siendo punible la conducta, o sea, siendo castigada o sancionada por la ley penal, ¿sale? Eso a decir de Zaffaroni. Este es el autor. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más en contexto, ¿sale? Fíjense bien. Jiménez de Azua nos dice que el delito es un acto típicamente antijurídico. Acuérdense, típicamente porque mi conducta o nuestra conducta o la conducta del sujeto activo encuadra con el tipo penal, o sea, con lo que marca el artículo. Por ejemplo, en el Código Penal para el Estado de Guanajuato se considera, o en el Código Penal Federal se considera el delito de homicidio o el delito de robo o etcétera, ¿verdad? Cualquier tipo de delito. Y entonces, si yo como sujeto activo del delito o como autor material del delito, yo cometo, privo de la libertad o privo de la vida a otra persona que viene siendo el sujeto pasivo, pues entonces estoy cometiendo un hecho o un acto típico, más bien un acto típico antijurídico, culpable y punible, ¿sale? Sometido a veces ¿a qué? A condiciones objetivas de penalidad. ¿A quién? Al imputable o viene siendo a un hombre sometido a una sanción. Yo, por ende,
si cometo un hecho antijurídico culpable y punible, pues tengo que ser sometido a recibir una sanción penal, ¿sale? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. El concepto, primero vimos pues el concepto que viene siendo del delito, pero en la doctrina. Ahora vamos a ver el concepto de delito desde un ámbito jurídico, ¿verdad? Entonces, bueno, la definición legal del delito, de acuerdo con el artículo 7º del Código Penal Federal, nos dice que el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, ¿sale? Aquí encontramos, se los adjunto, el título primero que nos habla acerca de la responsabilidad penal. En su capítulo primero nos dice las reglas generales sobre los delitos y la responsabilidad penal, y a la letra nos dice el artículo 7º que el delito es el acto, o sea, yo realizar cierta conducta o yo omitir cierta conducta que por ende pues tenga que ser sancionado por las leyes penales, ¿sale? Bueno, vamos a ver entonces que los delitos pues también tienen ciertos elementos, ¿verdad?, a considerar para que se pueda llegar a dar el delito, ¿verdad? Bueno, cada una de las partes que lo integran, el delito, dicho de otra manera, el delito existe en razón de la existencia de sus elementos. Y estos elementos vienen siendo la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad, la condicionalidad objetiva y la punibilidad. Estos son los elementos del delito, o sea, los elementos que se tienen que dar para que se integre un delito y surta efectos como tal, ¿sale? Vamos a ver cada uno. Bueno, si pensamos en los elementos del delito, vemos que son sus aspectos positivos. ¿Por qué aspectos positivos del delito? Bueno, si consideramos que un delito requiere de estos supuestos para que se integre como delito, quiere decir que los mencionamos como aspectos positivos, o sea, los que se tienen que dar para que suceda el delito, ¿sale? En cambio, si no se dan, o sea, tiene su contraparte, ¿sale? Si una persona genera X delito, pues estamos hablando que debe de tener una conducta, ¿verdad? Y la conducta será como aquel acto o ese comportamiento humano de manera positiva o negativa que produce un resultado, ¿verdad? Entonces, al llevar a cabo esa conducta, y esa conducta se genera de manera típica, antijurídica, culpable y punible, pues ¿qué quiere decir? Pues que estamos ante un delito, ¿sale? En cambio, si hay ausencia, o sea, no existe la conducta, pues entonces, ¿qué pasa? Que no existe el delito, ¿sale? Bueno, vamos a ver el segundo elemento. El segundo elemento nos habla acerca de la tipicidad, ¿sale? La tipicidad pues viene siendo la adecuación de la conducta al tipo penal. Como bien les comentaba hace ratito, si hacemos referencia al artículo 138 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, nos dice que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro, así tal cual, ¿sale? Entonces, si yo como sujeto activo del delito, pues privo, o sea, mato a mi vecino, pues entonces están encuadrando, ¿verdad? Está encuadrando o se está adecuando mi conducta a lo que marca el tipo penal, que viene siendo lo que marca el artículo 138 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, ¿sale? Bueno, en cambio, su aspecto negativo, si no encuadra lo que yo realizo con lo que sugiere el tipo penal, pues no hay delito porque hay atipicidad, ¿sale? Bueno, vamos con el tercer elemento del delito. El tercer elemento del delito nos habla de la antijuridicidad y pues la antijuridicidad es entendida como lo contrario al derecho, ¿verdad? Por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal a toda aquella definida por la ley y no protegida por causas de justificación, ¿verdad? Establecidas de manera expresa en algún reglamento o en alguna ley o en algún código, ¿sale? Entonces, nosotros pues sabemos que la antijuridicidad está relacionado con lo contrario al derecho, ¿sale? Y sin causa de justificación, ¿sale? Una causa de justificación pues invalida lo que viene siendo el delito, ¿sale? O no se considera como tal el delito. Bueno, siguiente y cuarto elemento de manera positiva del delito. Bueno, encontramos la imputabilidad. La imputabilidad pues será aquella capacidad, ¿verdad?, de querer y entender. Querer pues es estar en condiciones de aceptar o de realizar algo de manera voluntaria, y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica pues para desplegar esa decisión, ¿sale? Entonces,
Tú, si eres un sujeto imputable, pues es una persona que cuenta con sus capacidades mentales y jurídicas, ¿verdad? Para ser juzgado como tal por ese delito. En cambio, si entra en alguna de las causas de inimputabilidad, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor la persona pues no es mayor de edad, porque no cuenta con la edad biológica necesaria para ser imputable, entonces se considera como inimputable. O a lo mejor la persona, padece alguna enfermedad o trastorno mental, entonces no se calificaría como una persona imputable, sino un inimputable, y entonces no existiría pues este delito como tal o la pena, ¿sale? Bueno, vamos al siguiente elemento, aspecto positivo del delito. Tenemos como tal la culpabilidad. Dentro de la culpabilidad, pues la vamos a considerar como la reprochabilidad o responsabilidad que tiene el sujeto activo del delito, ¿verdad? La persona que comete el delito. Si esa persona, en cambio, es de manera contraria o en su aspecto negativo, vendría siendo la inculpabilidad. No hay culpa, ¿sale? No hay reprochabilidad por ese hecho cometido. Bueno, vamos al penúltimo elemento del delito y eso nos habla de la condicionalidad objetiva. La condicionalidad objetiva vamos a verla como aquellos requisitos que la ley pues señala eventualmente para que se pueda perseguir un delito. Las condiciones objetivas son los elementos del tipo penal. A veces tienen que ver con la intencionalidad del sujeto, ¿verdad? Cuando comete cierto delito, de qué manera o qué intención tiene, dolo, culpa, etcétera, para que se pueda llevar a cabo ese delito. Su aspecto negativo será la ausencia de condicionalidad, o sea, que no exista como tal, pues ciertos requisitos eventuales para su comisión, ¿sale? Y pues por último tenemos la punibilidad. La punibilidad será el merecimiento de una pena, ¿sale? ¿Derivada de qué? Pues de la comisión de un delito, ¿sale? En función o razón de la comisión de un delito. Cuando nosotros cometemos un delito, por ende, debe de haber ¿qué? Pues una sanción, ¿sale? Y pues su aspecto negativo será alguna excusa que te libere de esa punibilidad o de esa sanción, ¿sale? Bueno, pues espero que hayan quedado claros o entendibles y entendibles también, ¿verdad? Los elementos del delito, en lo que consiste el delito, su aspecto doctrinal y su aspecto jurídico, ¿sale? Bueno, por aquí están las fuentes o la bibliografía que ustedes pueden consultar para ampliar un poco más el tema. Tenemos el Código Penal Federal y tenemos el libro de Irma Requena, Derecho Penal, de la editorial Oxford. Espero que haya sido de su entender. Cuídense y hasta el próximo video. Bye.